Primer libro de Samuel, capítulo 28. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: Bien sabes que saldrás conmigo a campaña tú y tus hombres. Respondió David a Aquis: Muy bien, tú sabrás lo que puede hacer tu siervo. Y Aquis dijo a David: Muy bien, te haré mi guarda personal de por vida. Samuel había muerto, y todo Israel lo había llorado, y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había echado de la tierra a los medium y espiritistas. Y se reunieron los filisteos y fueron y acamparon en Sunem. Y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Giboa. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y su corazón se turbó en gran manera. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus siervos: Buscadme una mujer que sea medium para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron: He aquí, hay una mujer en Endor que es medium. Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con 2 hombres. Llegaron a la mujer de noche, y él dijo: Te ruego que evoques por mí a un espíritu y que hagas subir al que yo te diga. Pero la mujer le dijo: He aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha echado de la tierra a los que son medium y espiritistas. ¿Por qué, pues, pones trampa contra mi vida para hacerme morir? Y Saúl le juró por el Señor diciendo: Vive el Señor que ningún castigo vendrá sobre ti por esto. Entonces la mujer dijo: ¿A quién debo hacerte subir? Y él respondió: Tráeme a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz. Y la mujer habló a Saúl diciendo: ¿Por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y el rey le dijo: No temas. ¿Pero qué ves? Y la mujer respondió a Saúl: Veo a un ser divino subiendo de la tierra. Y él le dijo: ¿Qué forma tiene? Y ella dijo: Un anciano sube y está envuelto en un manto. Y Saúl conoció que era Samuel, e inclinando su rostro a tierra, se postró ante él. Entonces Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has perturbado haciéndome subir? Y Saúl respondió: Estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni por los sueños. Por esto te he llamado, para que me reveles lo que debo hacer. Y Samuel dijo: Entonces, ¿por qué me preguntas a mí, ya que el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo? El Señor ha hecho conforme a lo que dijo por medio de mí, y el Señor ha arrancado del reino de tu mano. Se lo ha dado a tu prójimo, a David, porque tú no obedeciste al Señor ni llevaste a cabo su gran ira contra Amalec. Por esto el Señor te ha hecho esto. Además, el Señor entregará a Israel contigo en manos de los filisteos. Por tanto, mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Ciertamente el Señor entregará el ejército de Israel en manos de los filisteos. Al instante Saúl cayó por tierra, cuán largo era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Además, estaba sin fuerzas porque no había comido nada en todo el día y toda la noche. La mujer se acercó a Saúl y viendo que estaba aterrorizado le dijo: He aquí tu sierva te ha obedecido, y he puesto mi vida en peligro al oír las palabras que tú me hablaste. Ahora pues te ruego que también escuches la voz de tu sierva y me permitas poner delante de ti un bocado, para que comas y tengas fuerzas cuando sigas tu camino. Pero él rehusó y dijo: No comeré. Sin embargo, sus siervos juntamente con la mujer le insistieron.
y él los escuchó. Se levantó pues del suelo y se sentó en la cama. La mujer tenía en casa un ternero engordado y se apresuró a matarlo, y tomando harina la amasó y coció de ella pan sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y comieron. Después se levantaron y se fueron aquella noche. Primer libro de Samuel, capítulo 29. Reunieron los filisteos todos sus ejércitos en Afec, mientras los israelitas acamparon junto a la fuente que está en Jezreel. Y los príncipes de los filisteos iban avanzando por cientos y por miles, y David y sus hombres marchaban en la retaguardia con Aquis. Entonces los jefes de los filisteos dijeron: ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis dijo a los jefes de los filisteos: ¿No es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo estos días? O más bien estos años, y no he hallado falta en él desde el día en que se pasó a mí hasta hoy. Pero los jefes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: Haz volver a ese hombre y que se vuelva al lugar que le asignaste, y no le permitas que descienda a la batalla con nosotros, no sea que en la batalla se convierta en nuestro adversario. Pues, ¿con qué podría hacerse él aceptable a su señor? ¿No sería con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? Aquis llamó a David y le dijo: Vive el Señor que tú has sido recto. Tu salir y tu entrar en el ejército conmigo son agradables a mis ojos, pues no he hallado mal en ti desde el día en que te pasaste a mí hasta hoy. Sin embargo, no eres agradable a los ojos de los príncipes. Ahora pues vuelve y vete en paz, para que no desagrades a los príncipes de los filisteos. Y David dijo a Aquis: ¿Pero qué he hecho? ¿Y qué has hallado en tu siervo desde el día en que estuve delante de ti hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Respondió Aquis y dijo a David: Yo sé que eres grato a mis ojos como un ángel de Dios. Sin embargo, los jefes de los filisteos han dicho: No debes subir con nosotros a la batalla. Por tanto, levántate muy de mañana con los siervos de tu señor que han venido contigo, y luego que os vayáis temprano y haya claridad, partid. David pues se levantó temprano, él y sus hombres, para salir por la mañana y regresar a la tierra de los filisteos. Y los filisteos subieron a Jezreel. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían incendiado. Y se llevaron cautivas las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños. Sin dar muerte a nadie, se los llevaron y siguieron su camino. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada, y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. Y David consultó al Señor diciendo: ¿Perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él le respondió: Persíguelos, porque de cierto los alcanzarás, y sin duda rescatarás a todos. Partió pues David,
él y los 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta el torrente Besor, donde se quedaron algunos rezagados. Pero David siguió adelante, él y 400 hombres, porque 200 que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente Besor se quedaron atrás. Y hallaron en el campo a un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. También le dieron un pedazo de torta de higos y 2 racimos de uvas pasas, y comió. Y su espíritu se reanimó porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y David le dijo: ¿De quién eres tú y de dónde eres? Y él dijo: Soy un joven de Egipto, siervo de una amalecita. Mi amo me dejó atrás cuando me enfermé hace 3 días. Hicimos una incursión contra el Negev de los cereteos, contra el de Judá y contra el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Entonces David le dijo: ¿Me llevarás a esa banda? Y él respondió: Júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y te llevaré a esa banda. Cuando los llevó, he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, excepto 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. También rescató a sus 2 mujeres. Nada de lo que era de ellos les faltó, pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí. David lo recuperó todo. David tomó también todas las ovejas y el ganado de los amalecitas, llevándolos delante de los otros ganados, y decían: Este es el botín de David. Cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres que demasiado fatigados se habían quedado en el torrente Besor, estos salieron al encuentro de David y del pueblo que estaba con él, y David se acercó al pueblo y los saludó. Entonces todos los hombres malvados e indignos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: Porque no fueron con nosotros, no les daremos nada del botín que hemos recuperado, sino a cada hombre su mujer y sus hijos, para que se los lleven y se vayan. Pero David dijo: No debéis hacer así, hermanos míos. Con lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano la banda que vino contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará sobre este asunto? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así será la parte del que queda con el bagaje. Ellos recibirán lo mismo. Y así ha sido desde aquel día en adelante, en que Él lo estableció como estatuto y ordenanza para Israel hasta el día de hoy. Cuando llegó David a Siclag, mandó parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos del Señor. Y lo envió a los de Betel, a los de Ramot del Negev, a los de Jatir, a los de Aroer, a los de Sifmot, a los de Estemoa, a los de Racal, a los de las ciudades de Jerameel, a los de las ciudades del Ceneo, a los de Orma, a los de Corazán, a los de Atac, a los de Hebrón, y a todos los lugares por donde David y sus hombres habían andado. Primer libro de Samuel, capítulo 31. Los filisteos pelearon contra Israel, y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl. Los arqueros lo alcanzaron y fue gravemente herido por ellos. Entonces Saúl dijo a su escudero:
saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos circuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo, por lo cual Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl aquel día, junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Cuando los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle con los que estaban más allá del Jordán, vieron que los hombres de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Entonces vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Y sucedió que al día siguiente, cuando vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza y lo despojaron de sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas a la casa de sus ídolos y al pueblo. Pusieron sus armas en el templo de Astarot y ataron su cuerpo al muro de Bet-San. Cuando oyeron los habitantes de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes, y caminando toda la noche, tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y volviendo a Jabes, los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los enterraron debajo del tamarisco en Jabes, y ayunaron 7 días. Para la gloria del Señor, hemos leído el primer libro de Samuel en su totalidad. Ahora haremos una vista panorámica, un recorrido por los acontecimientos y datos más importantes. Este libro tiene varios títulos, pero el más conocido es Primer Libro de Samuel, el cual es su nombre en hebreo y así se usa en la mayoría de las traducciones españolas. Originalmente, el primer y segundo libro de Samuel eran uno solo, pero posteriormente fueron divididos y se les dio el nombre de Primer y Segundo Libro de Reyes. El actual Primer y Segundo Libro de Reyes antes se llamaban Tercer y Cuarto Libro de Reyes. El primer libro de Samuel registra el establecimiento del reino de Israel, y el segundo libro de Samuel registra la consolidación y expansión del reino. El primer libro de Reyes, su división, y el segundo libro de Reyes, su decadencia. El libro es nombrado así según el profeta Samuel, cuyo nacimiento es su tema inicial. Samuel fue un profeta del Señor y fue honrado por su gran fe. El primer libro de Samuel se encuentra en la sección histórica del Antiguo Testamento. A pesar de que aquí se registran con precisión personas y eventos históricos, los hechos en este libro indican la relación de esas personas con Dios y su voluntad. Uno de los relatos más emocionantes del libro es la derrota del gigante Goliat por David. Al comienzo del libro, Elí aparece como juez y sacerdote, puesto que él murió en el tiempo de la batalla de Afec, y ya que él juzgó a Israel por 40 años, su período como juez fue del año 1115 al año 1075 a.C. Samuel nació cerca del año 1100 a.C. y comenzó su judicatura en el año 1075 a.C., sirviendo hasta su muerte, que ocurrió después del año 1020 a.C. En el período histórico que cubre el primer libro de Samuel, ocurrió un importante cambio político. Israel rechazó el sistema del gobierno según los jueces y la teocracia, e insistió en una monarquía. Desear un rey no era malo en sí, pero Israel lo deseó por razones equivocadas. Samuel, el profeta de Dios, fue el mensajero de Dios durante esta transición de liderato. Él fue el último de los jueces y ungió a Saúl y a David, aunque David fue coronado rey después de la muerte de Samuel. Los eventos del primer libro de Samuel
ocurrieron durante un espacio de tiempo de unos 80 años, desde el año 1100 hasta alrededor del año 1020 a.C. La soberanía de Dios es notoria en este libro, al haber hecho Él que se llevaran a cabo acontecimientos aparentemente imposibles. La obra del Espíritu Santo es evidente en la capacitación de personas para algún servicio. El primer libro de Samuel también demuestra los efectos del pecado, tanto en las personas como en la nación. Aparte de la gracia perdonadora de Dios en los de corazón contrito y arrepentido. Ha sido maravilloso este viaje. Seguimos el día de mañana con la lectura del segundo libro de Samuel. Hasta pronto.